El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. Para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo de recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe el mensaje para hoy. El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. Para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo de recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe el mensaje para hoy. ¿Qué es la sanidad interior? Parte cuarta. Saludos, hermanos, en el día de hoy. Enviamos saludos a todos aquellos hermanos que se disponen en este momento a continuar con la enseñanza que hemos venido desarrollando desde hace ya varios jueves atrás, y queremos continuar con la sanidad divina, es aceptar la verdad de Jesús. Hemos llegado al segundo capítulo de nuestra enseñanza, en la cuarta parte de este capítulo, y es aceptar la verdad de Jesús para entonces recibir sanidad interior. Enviamos saludo a la pastora Inés Díaz Granado, a la pastora Elsa Cañavera, al pastor Jaime Urueta, estudiantes en el Seminario Teológico Rema Internacional, y a todos aquellos estudiantes que vienen del Piñón a estudiar acá en Barranquilla. Les envío un saludo caluroso en el nombre de nuestro amado Jesús. Entrando en materia de una vez, tenemos aquí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 8 al 9, habíamos quedado meditando lo que dicen estas palabras. Dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Dios, por tu palabra, la cual podemos meditar, Señor, la cual podemos leer con libertad. Enséñanos a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mencionamos el valor, la importancia que hay en confesar el nombre de Jesús. Vimos el significado etimológico de la palabra confesar. Básicamente es un poco más que confesar con los labios. Es un poco más que solamente decir de labios hacia afuera. Es profesar, es como una promesa, una declaración, es como un pacto que hace la persona con el Señor Jesús, en el que se confiesa a sí misma como sierva, como seguidor incondicional del Señor. De esta manera él confiesa que Jesús es su Señor, es su amo, su Dios, su único creador, y no como el mundo que no confiesa, sino que tienen diferentes formas de creer en sus dioses a su manera. También hablamos acerca de los jóvenes, el hecho de que algunos jóvenes sienten temor de confesar a Jesús como su Salvador, aquellos que están congregándose ya en un lugar o van de manera esporádica, pero de alguna forma tienen conocimiento básico de que solamente en Jesús hay salvación. Estuvimos hablando del profeta Daniel y su entrega incondicional de corazón al ministerio, manteniéndose incorruptible, manteniéndose firme al Señor a pesar de las circunstancias adversas que vivió. La segunda palabra que encontramos aquí en esta carta del apóstol Pablo es la palabra creer. Dice aquí, nuevamente leemos el versículo, la segunda parte dice, y creyeres en tu corazón. Creyeres en tu corazón. La expresión un poquito más al pie de la correcta traducción sería, si creyeres de todo corazón, si creyeres de manera sincera, sin hipocresía. La palabra creer aquí significa tener fe, confiar.
Esa es la fe que está pidiendo el Señor en aquellas personas que no le ven, no le oyen, como podemos escuchar a las personas que nos rodean, pero sin embargo creen en Él, en el Señor. Si creyeres con tu corazón. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor, hablando a través del apóstol Pablo, es que la persona que quiere recibir sanidad interior, no sanidad física solamente, sino sanidad interior, sanidad integral, necesita, además de confesar a Jesús con su boca, necesita creer de corazón. La aclaración que hace el apóstol Pablo aquí vale la pena recalcarla, porque es que hay gente que sí puede llegar al punto de confesar a Jesús, pero no creer de corazón. Personas que sí pueden incluso hablar, ir a la iglesia y ser muy buenos hablando del Evangelio, pero su testimonio niega que ellos realmente hayan creído en la palabra que predican. Por lo tanto, es importante que lo que se confiesa con los labios sea de corazón, sea con sinceridad, sea una obra que se va expandiendo de adentro hacia afuera. Es necesario entonces confesar a Jesús, pero también es necesario creer en Él de corazón. Para confesarlo nos ven los hombres, pero para el hecho de creer no solamente nos ve el Señor, sino que también, no solamente lo deben saber los hombres, sino que el Señor es el que está en este caso bien confiado, supervisando que cada persona que confiesa realmente crea en Él. Entonces, creer es tener fe, confiar. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tanto confiamos en Dios? ¿Qué tanta fe realmente tenemos en Dios? Continuando entonces con el versículo de Romanos capítulo 10, versículo 9, para aquellos que tienen su Biblia ya a la mano, pueden buscar, pueden leer, pueden tomar notas, ojalá para que después puedan compartir también con otros hermanos, con otras personas. El versículo también nos habla del resultado que produce el confesar y el creer en el Señor. Nuevamente vamos al pasaje y vemos que aquí dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces vemos aquí una especie como de fórmula en la que el Señor está diciéndole a las personas a través de esta carta inspirada por el Espíritu Santo cómo podemos ser salvos. Y nos centramos entonces ahora en la palabra salvación. La palabra salvación aquí es un vocablo que connota exactamente varios significados, pero el que más se centra es el de protección, el de sanidad. Obviamente no sanidad solamente en el sentido físico, sino sanidad integral. La idea que tiene Dios entonces cuando nosotros nos entregamos a Él y le reconocemos como Señor de nuestra vida, es que nosotros seamos sanos en nuestro espíritu, que nuestra alma sea sana. Solamente de esa manera entonces podemos cumplir con la comisión que Él nos ha encomendado, predicar el Evangelio al mundo entero. Solamente una persona que ha recibido sanidad integral puede entonces testificar y confesar, como aquí nos dice el apóstol Pablo. Entonces la palabra salvo significa estar seguro, ser sanado, ser preservado, ser salvado. Es exactamente lo que significa la palabra salvo. Entonces hacemos como una fórmula, necesitamos confesar, necesitamos creer para entonces ser salvos. Ahora, devolviéndonos un poquito aquí, para no perder la simetría del pasaje, vemos aquí que hay que creer en algo especial. El apóstol Pablo no deja la palabra, creer en Dios así como algo general, no. Él aquí especifica algo en lo que la persona debe creer. Como escuchábamos en las canciones que estábamos ahora mismo escuchando, la letra de las canciones se centra básicamente en la resurrección del Señor Jesucristo, porque precisamente esa es prácticamente la condición de la verdadera credibilidad de aquellas personas que pueden recibir, que quieren recibir sanidad. Mira el pasaje nuevamente, los que tienen su Biblia abierta ahí en Romanos 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, mire bien, que Dios le levantó de los muertos. En otras palabras, que Jesús resucitó, como está profetizado en el Antiguo Testamento, como lo narran los evangelistas,
que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras. ¿Por qué el apóstol Pablo hace este recuerdo? ¿Por qué menciona este evento tan trascendental de la vida de Jesús? Bueno, en Jesús hay dos aspectos que son grandiosos, son milagrosos, son únicos de Él, de su persona. En primer lugar, la encarnación. Es el único ser humano nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el único ser que puede testificar y del que sabemos por el testimonio de la palabra que entró en el mundo de una manera diferente. Pero no solamente entró, sino que también sale su físico, su cuerpo, ya después de la resurrección, obviamente, sabemos que sale de una manera distinta. El ser humano está destinado, de acuerdo a lo que enseña la palabra, a vivir algunos 70 años, 80 años, los más fuertes. Algunos viven un poco más, otros un poco menos. Pero la idea es que todos nacemos de un padre y una madre, y todos morimos y volvemos al polvo de donde fuimos tomados. Pero en el caso de Jesús no fue así. Él resucitó. Esto quiere decir, de acuerdo a lo que hemos leído en la Biblia y a lo que hemos estudiado, resucitó en cuerpo físico, visible, tocable, palpable aún por sus discípulos, que lograron verlo durante unos 40 días antes de que él subiera al cielo. Vemos entonces aquí realmente un milagro, uno de los más grandes milagros mencionados en la Biblia, la resurrección de una persona que fue declarada muerta por los soldados que estaban al pie de la cruz, pendientes, supervisando el proceso de crucifixión del Señor Jesucristo y de los que estaban al lado de él. Vemos entonces aquí que el apóstol Pablo resalta el hecho de que es necesario creer, pero es necesario creer en un evento único, concluyente, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esa mención tan especial con respecto a la resurrección de Jesús? Porque precisamente es un evento que muchos no alcanzan a creer, muchos no lo aceptan, muchos no logran entender cómo es posible que una persona que haya sido declarada muerta se haya levantado después de 3 días o al tercer día, según las Escrituras. Y por eso muchos grupos, diferentes grupos, sectas, se han levantado predicando diferentes herejías. Obviamente, vemos aquí la obra del diablo detrás de estos grupos para que la gente no sea salva, sino que sean condenados junto con él. Vemos sectas que dicen, por ejemplo, que Jesús resucitó, pero resucitó espiritualmente. En otras palabras, su cuerpo se quedó en la tumba. Él no se levantó físicamente. No tenía un cuerpo como el que vio Tomás cuando necesitaba una prueba tangible de que realmente Jesús había aparecido a los otros 11 discípulos, que Jesús había resucitado espiritualmente. Si usted ha escuchado alguna vez a un grupo de personas, a algún predicador, a algún maestro, que Jesús resucitó espiritualmente, mas no corporalmente, usted escuchó entonces una herejía, una falsa doctrina, que está atentando en contra de su fe, en contra de su salvación, y está promoviendo la destrucción de la fe cristiana, la destrucción de la iglesia, porque precisamente la resurrección es el acto con el que el Señor culmina la obra expiatoria de todos nosotros, los seres humanos. Otro concepto que tienen algunos con respecto a la resurrección es que dicen que el cuerpo de Jesús fue robado. Jesús fue bajado de la cruz por sus discípulos. Conocemos el pasaje donde Nicodemo y José de Arimatea piden el cuerpo, su madre lo reclama y Jesús es sepultado. Bueno, en ese lapso ocurrió algo. El cuerpo de Jesús fue robado. Por lo tanto, no había cuerpo en la tumba. Algunos piensan así, lo predican así, lo enseñan así. Esta es otra herejía que no podemos aceptar porque va en contra de toda la Escritura. La resurrección de Jesús no solamente es un evento que está narrado en los evangelios y está respaldado con todos los eventos narrados en el Nuevo Testamento, sino que está anunciado, de anticipado en las profecías del Antiguo Testamento. Es la base de la obra expiatoria, es la señal de que Dios, el Padre, aceptó
de manera satisfactoria el sacrificio perfecto de nuestro amado Jesús. Por lo tanto, no podemos permitir que una doctrina tan fundamental, tan trascendental como la resurrección de Jesús, sea atacada de esta manera. Usted tiene que estar convencido de esto. Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, andamos por fe y no por vista. Aunque no vimos a Jesús resucitado, aunque no lo vimos como si lo vieron sus discípulos y las demás personas que lo lograron ver, podemos testificar por el Espíritu Santo que creemos en la resurrección de Jesús. También vemos que hay un grupo que dicen que Jesús se desmayó en la cruz. Y al ser bajado, bueno, estaba en una especie como de desmayo por la debilidad, por todos los latigazos que había recibido. Y obviamente después de un tiempo de supuesta recuperación, Jesús se levantó y salió diciendo que había resucitado. Esta también es una falsedad. Niega entonces que Jesús haya muerto en la cruz. Las anteriores niegan que haya resucitado, que por lo menos ellos afirman que sí murió, pero uno dice que el cuerpo fue robado y el otro dice que fue resucitado espiritualmente, que no tiene el efecto que está demandando la Escritura. Pero ahora vemos estos que dicen que fue que se desmayó. En otras palabras, Jesús ni siquiera llegó a morir, por lo tanto no resucitó. Otros dicen, como para colmo, algunas sectas dicen que Jesús sufrió una especie de ataque de catalepsia. Es una forma en la que el cuerpo prácticamente se ve muerto, sus signos vitales dejan de funcionar. Incluso hay testimonios antiguos de personas que fueron sepultadas estando vivas por padecer un ataque de catalepsia. Amado hermano, amado amigo, el Señor no sufrió un ataque de catalepsia. El Señor murió. Testimonio de eso dan los soldados romanos, los mismos discípulos. Una lanza traspasó su costado. Por lo tanto, siendo que Él murió, era imposible que una persona después de semejante sacrificio se haya podido levantar. Sin embargo, vemos aquí que por el poder del Espíritu Santo el Señor Jesús fue levantado de entre los muertos. Así que ni catalepsia, ni robo, ni desmayo, ni resucitación espiritual. El Señor resucitó completo, con un cuerpo físico. Fíjese, podemos recordar el pasaje donde le dice a Tomás, el incrédulo de los 11, mete tu mano aquí, porque él había dicho de una manera jactanciosa, si no meto mis dedos en sus llagas no creeré. Y vemos cómo Jesús lo desafía, ya en un momento de pronto seguramente se sintió avergonzado, se sintió apenado, no sabemos si lo habrá hecho, pero el asunto es que Jesús le mostró su cuerpo físico. Jesús se levantó. Tenemos un testimonio en la Biblia bien claro, bien contundente. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los primeros versículos, que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Entonces, viendo que 500 testigos estuvieron dispuestos a morir por una verdad como esta, dispuestos a padecer como mártires, la única conclusión a la que podemos llegar es: las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron como están escritas. Todos los tipos tuvieron su cumplimiento en la resurrección de Jesús y los testigos en el Nuevo Testamento lo afirman. Una muestra es que la tumba, no hay una tumba de Jesús en la que se puedan encontrar sus restos. Estuvimos viendo hace algunos días un documental en uno de los canales donde normalmente pasan documentales acerca de ciencia, etcétera, que en Israel, constructores de una edificación de nombre Talpiot habían descubierto una antigua tumba atribuida a Jesús. Semejante descubrimiento arqueológico provocó ciertas reacciones en el mundo entero, tanto que incluso un cineasta sacó un documental donde él, después de varios estudios realizados a los huesos encontrados en este osario, afirma de manera contundente, mire esto, que esos huesos pertenecen al Jesús crucificado y al Jesús fundador del cristianismo. Obviamente, el canal pasó el documental. Esto levantó mucho malestar, en alguna parte del público, pero también levantó cierta satisfacción en aquellos que no creen en el evento. Una de las cosas de las que él se agarra es de que él hizo un estudio de la masa ósea de los huesos
encontrados en el osario, y él afirma que son de la familia de Jesús. Y como antiguamente se enterraban a las familias en conjunto, pues lo más claro era que una parte era de José, porque un osario decía José, el otro osario decía María y el otro osario decía Jesús. Por lo tanto, este cineasta, que no es teólogo obviamente, ni tampoco arqueólogo, y él mismo lo reconoció, tampoco es historiador, dice que en este osario se encontraban los huesos de una sola familia, que estaba conformado por padre, madre e hijo. Obviamente, él es de los que piensa que María, después de Jesús, pues nunca tuvo más hijos y quedó virgen para siempre. Y bueno, ese no es el tema, pero a ciencia cierta, él confirmó. Lo bueno es que después del documental que presentaron, parecía muy bien argumentado el documental, el mismo canal decide presentar varias posturas de pastores islámicos y científicos para que ellos mismos puedan dar su opinión con respecto al descubrimiento que se había hecho en las construcciones Talpiot en Israel. Conclusión: Jesús para él resucitó espiritualmente. Por eso fue que se pudieron encontrar los huesos de Jesús allí, dice él. Esto es una herejía. Y mire, el diablo está usando incluso la ciencia, está usando la arqueología, ciencia que incluso fue prácticamente diseñada o se origina precisamente para poder hacer descubrimientos de lo que la Biblia enseña. De esta forma, mucha gente tuvo una crisis de fe en esos días. Hubo gente que durante ese tiempo en la iglesia me preguntaron: hermana, ¿usted qué opina del documental? ¿Qué le parece? Encontraron los huesos de Jesús. ¿Cómo una persona que como dice aquí la palabra, que ha confesado a Jesús como su Señor, puede llegar al punto de creer que Jesús no ha resucitado? Entonces, lo que dice el apóstol Pablo acá, volvemos nuevamente acá a 1 Corintios, capítulo 15, en los versículos, podemos leer desde el versículo 2 en adelante. Dice el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, yo creo que Jesús resucitó de una manera gloriosa. Y tal vez, como dice el apóstol Juan, si pudiéramos contar todo lo que hizo Jesús en su vida, no cabrían los libros en este mundo. Obviamente esa es una hipérbole, pero no hay palabras para describir la grande magnificencia del Señor al resucitar de entre los muertos. En este momento, vamos a hacer una oración todos juntos. No vamos a permitir que hombres herejes, sectas, grupos que aún no han creído en Jesús como su Salvador, manchen el buen nombre, la fe de Jesús, y traten así de derrumbar lo que por 2000 años se ha predicado, que Jesús, encarnado por obra del Espíritu Santo, también resucitó de entre los muertos. En este momento yo le invito a que hagamos una oración y nos confesemos como creyentes y aceptemos a Jesús como nuestro Señor. No permitamos por ningún momento que personas pongan en duda lo que nos hace a nosotros ser lo que somos. Imagínense, si Cristo no resucitó, entonces no podemos seguir predicando, porque somos falsos, dice más adelante el apóstol Pablo. Y lo peor, no resucitaremos nunca. Yo creo que voy a resucitar. Y si usted es fiel al Señor, usted también va a resucitar. Diga conmigo: Señor, en este momento me entrego a ti de corazón. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Te confieso como el Señor Todopoderoso que resucitó de entre los muertos. Me comprometo a anunciar tu muerte y tu resurrección hasta que tú vengas. Creo en ti, aunque mis ojos no te vean, aunque mis oídos no te escuchen de manera audible. Creo en ti.
y camino detrás de ti como siguiendo al invisible. No dudo en ningún momento que resucitaré, porque tú resucitaste. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, por la obra que has hecho en nosotros. Amén. El Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.